Hola chicos, bienvenidos. Mi nombre es Fidel Donis. Les quiero contar algo que me sucedió como en el 2000, darles un año más o menos correcto, como en el año 2010, 2010, de 2008 al 2010, más o menos en esas fechas. Tuve una experiencia extraña que me gustaría compartirles con ustedes. Quiero que sepan, primero que nada, que este video no lo estoy haciendo ni para tener views, ni para tener suscriptores, ni nada de eso. Nada más lo estoy haciendo porque es algo que me sale del corazón hacerlo. Siento que es algo que tengo que hablar, es algo que tengo que decir. Y pues la neta es que, si se dan cuenta, tengo varios videos ya en YouTube y ya, gracias a Dios, ya van varios suscriptores. Quiero que también darles a entender que este video no es parte ni es pagado por ninguna persona para que yo les vaya a decir lo que les voy a decir en este momento, ni tengo ningún pienso de nada, ni hacer cambiar ninguna mentalidad de ninguna persona, porque cada persona podemos y somos libres de pensar y hacer lo que pues realmente deseamos, ¿no? Entonces el motivo de este video es para darles a conocer una experiencia que yo tuve. No soy muy bueno hablando hacia las cámaras, ¿verdad? Pero simplemente tuve una experiencia en mi vida y quiero que sepan que yo no soy de ninguna religión, no soy religioso, simplemente soy una persona normal, que nomás como cualquiera de ustedes, es muy posible sea como cualquiera de ustedes. No soy una persona de iglesia, no soy una persona que anda leyendo la Biblia, soy de las personas que andan buscando Pokémon. Bueno, siento como que me pega un poco la luz acá, ¿no? Pero igual, lo importante es que me escuchen. También ya me dio un poquito de calor. Bueno chicos, y pues lo que les quería decir yo es que como en el 2008 a 2010 tuve una experiencia muy extraña en mi vida, donde la verdad sentí que esta experiencia no fue un sueño y me traumó por varios meses, la verdad, a llegar hasta un sentido de que me daba miedo dormirme porque sentía que me iba a pasar lo mismo. Pues bueno, vamos a comenzar y les voy a explicar más o menos cómo fue esto. Hay un pasaje bíblico que después de todo eso yo descubrí, donde dice que hay que pedirle a Dios para poder, o más o menos algo así, pedí y se te dará, ¿no? Entonces, tiempo atrás, antes de todo eso, antes de que yo tuviera ese sueño o como sea que haya sido, que fue tan real, yo le pedí a Dios en una oración: Señor, yo sé que es real, hay cielo, hay infierno, pero me gustaría conocer el infierno. Yo sé que el cielo está bonito, ¿no? Me imagino que es una belleza, pero me gustaría conocer lo que es el infierno y ver cómo es. Pues pasó esa noche, chicos, me acosté a dormir, no pasó nada. Pasó otra noche, me acosté a dormir y no pasó nada. Y pasaron muchas noches y me acostaba a dormir, y muchas noches y meses y días y no pasaba nada. La cosa es que eso se me olvidó, de que yo le había pedido eso a él. O sea, se me olvidó que yo le había pedido a Dios tener la oportunidad de conocer lo que era el infierno, o ver el infierno. Simplemente se me fue de la cabeza, se me olvidó, todo desapareció, todo volvió a mi vida, todo normal, a seguir con mis quehaceres, mis trabajos y todo eso. Una persona muy ocupada, según yo, ¿no? Pues entonces, el detalle es que un día llegué de trabajar, recuerdo que tenía una moto, yo que andaba manejando una moto 250 Kawasaki. Normalmente, si se dan cuenta, después de que uno maneja una moto, normalmente tiene una adrenalina que le dura unos varios minutos, ¿no? Entonces recuerdo que llegué a mi casa, parqué mi moto, y al parquear mi moto ya me metí a mi cama, a mi cuarto, que era como abría la puerta, parqueaba mi moto, abría la puerta y ahí estaba ya mi cuarto, ¿no? O sea, fácil y rápido, dijo. Y me recosté nada más en la cama, sin quitarme zapatos, sin quitarme nada, nada más me recosté. A veces uno se recuesta a veces para pensar o para analizar cosas, ¿no? Recuerdo yo me recosté y cuando quise abrir los ojos, todo estaba oscuro.
Y lo primero que pensé yo es, me quedé ciego. Y me quise parar y no tocaba cama. Y lo que decía yo, ¿qué es ese sonido que se escuchaba en mi oreja? Así como que había aire, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? Todo oscuro, sentía aire en mis orejas, no había nada abajo de mí, o sea que iba en el aire, más o menos, me sentía algo así. Pero no es como tirar algo así, sino es como que iba cayendo, pero no sé, entre lo oscuro y todo eso no se puede medir la velocidad a la que vas. Pero la cosa es, y lo interesante, que cuando yo abría mis ojos seguía viendo oscuro y decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no veo? ¿No? O sea, ¿qué pasó aquí? Pero conforme iba cayendo, yo volteaba a ver para atrás, a ver dónde iba a caer, dónde es que iba a topar. Tenía que haber un tope, o es que todo mi sueño iba a ser como cayendo. Pero en ese momento, chicos, quiero que sepan que ese sueño era tan real que no he tenido un sueño de esa manera. Es algo que es como real y un poco más que esta vida. Es algo tan real que es más real que esto que estamos viviendo acá. Es un ojo agudo, un oído agudo, es increíble, increíble. Pues luego de eso, chicos, yo que iba cayendo, escuchaba lamentos, sí, lamentos, increíble, escuchaba lamentos, ¿ok? Entonces, escuchaba muchas voces, y puedo decir que eran lamentos porque en la forma de lo que gritaban o como, o sea, los ruidos que hacían eran tan horribles, que yo ese mi sueño, o lo que sea que haya sido, que haya vivido ese momento, lo primero que pensé fue, a lo mejor me quedé dormido, y ya amaneció, los niños que están afuera están jugando, y yo a lo mejor simplemente los estoy escuchando desde aquí donde estoy en este sueño. Eso era lo que yo me metía. Era consciente todavía en ese sueño, tan consciente que yo ni lo puedo describir que fue como un sueño, sino como una realidad más que la que estoy viviendo ahorita. Entonces, conforme iba cayendo, llegó el momento que comencé a ver que todo se comenzaba a poner rojo. Y seguía cayendo, y luego ya lo rojo se convirtió en flamas. Eran flamas. En cuanto toqué esas flamas, sentí como todos los pelos de la cabeza y el cabello y los pelos y todo se me quemó en ese momento. Pero ¿saben qué era lo raro? Que llevaba ropa. No sé qué ropa llevaba. No sé si llevaba la ropa con la que me acosté. No sé. Nada más sé que sí llevaba ropa. Iba vestido. Y seguía cayendo. Entonces las flamas, después de haberlas tocado y que me quemaron todo, ya todo era rojo adentro. Eran como brasas. Todo era como brasas, ya no era fuego, era brasa. O sea que el fuego era el vapor de las brasas que salían de abajo. Eso era lo que se miraba que salía para arriba. Pero aún así, aún no llegaba a mi destino donde iba a caer. Seguía cayendo todavía. Y no es que me aventaran desde Júpiter, no. Simplemente yo les estoy narrando esto tal y como lo viví, tal y como lo vi. Y tratar de no perder mucho detalle porque son muchas cosas que me pasaron en ese momento que estuve ahí. La cosa es que cuando seguí cayendo, hasta llegar a un momento donde ya todo estaba a mi alrededor, estaba así rojo, abajo se vio negro. Abajo se miró negro. No es que tenga leyendo nada aquí, nada más que le voy a bajar volumen a esta cosa. Abajo ya se miró negro. Negro. Y lo primero que dije, esto sí va a doler. Y cierto, cuando caí abajo, todo era negro, pero parecía brea. Era como así de grueso. Lo que sea que estaba ahí era como líquido grueso así, hirviente. Estaba hirviente todo el tiempo. Era algo así. Más o menos está el suelo. Pero esto de acá está aguadito. Es la distancia más o menos aguado. Y es negro. Y cuando caí, yo recuerdo que hasta podía hueler. Es lo raro. Podía hueler mi pelo quemado. Caigo y el porrazo que me di era para que realmente yo pues perdiera lo que supuestamente le llamamos vida. Y cuando caigo veo que entre ese lodo negro pasa un gusano.
haciéndose así en el lodo. Y lo primero que dije es, ¿cómo es que ese gusano no se quema? Y yo estaba echando humo en ese momento. Y cuando me paré en ese lodo, lo que es esta parte de acá, de los... no se alcanza a ver, pero lo que es esta parte de acá, de los talones, de donde uno se pone los zapatos, ¿no? Esta parte de acá, que era donde más o menos me llegaba ese charco hirviente, lo podía hueler como si me estaba quemando, huelía pura carne quemada, podía huelerme pura carne quemada. Más aparte, los lamentos que al principio yo escuchaba como poquito a poquito, ahí era algo como que estaba metido yo casi en eso. Era como un segundo nivel donde yo estaba ahí. Era como una caverna, pero nada más estaba como la peña así, más o menos como la peña así, ¿no? Aquí se miraba bien todo, bien de la jodida, y luego para abajo como que había más, pero yo no alcancé a llegar ahí. Pero donde estuve, acontece que al caer ahí, recuerdo, ese gusano iba en lo que es la brea caliente y hacía hasta burbujitas, hacía esa cosa negra así, y se reventaban. Y yo miraba como de acá me salía el humito de lo que es mis pies, y lo huelía hueso, carne quemada, y los gritos que se oían a todo alrededor. ¿Saben qué es lo raro? Que cuando estás ahí, o donde yo estuve ahí, lo raro de todo esto es que podía diferenciar entre el grito de una mujer, un hombre, un adolescente, una adolescente. Es tan increíble que pude escuchar hasta gritos de niños y no tengo idea cómo puede ser posible eso. Yo no sé si en esa parte estaré mal o qué, pero la neta que sí escuché como los ancianos gritaban, ancianos, ancianas, jóvenes, de más o menos con el oído se puede distinguir la edad de una distancia de 10 años de una persona, igual de los niños que yo escuchaba que lloraban ahí. Quiero que sepan que este video no es para que se asusten tampoco, simplemente no entiendo esa parte. Tal vez yo estoy mal en eso, pero yo he escuchado que hasta niños lloraban, hasta niños gritaban, pero entre todo eso había un grupo de personas que a la misma vez hacían un tipo de canto o algo por el estilo, porque como que repetían lo mismo, se oía como que eran muchísimos y se oía como que repetían lo mismo a la misma vez, como con un segundo de diferencia. Más aparte, al otro lado como que se oía que y una gritadera, pero bien desconcertante. Se escuchaba como que hasta lo que es la garganta, muchos de ellos ya tenían no sé, como ya jodido, pues, porque ya no tanta gritar o no sé, pero así era como yo escuchaba. Yo me paré ahí y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y aquí qué hago? ¿Y aquí qué hago? ¿Y esto qué es? Y de repente veo que vienen dos personas caminando a lo lejos. Dos figuras caminando a lo lejos de donde yo estaba, venían caminando. Y así cerca de mí se aparece un vato así con su mudada bien catrín, bien vestido. Hagan de cuenta que lo único que no tenía era corbata. Y de ahí estaba vestido así de una manera, no sé cómo decirles, como licenciado, como más o menos como cuando uno va a una buena fiesta y se viste bien catrín, ¿no? Así, bien elegante, como ¿qué les diré yo? Como un licenciado, prácticamente un licenciado sería vestido, pero sin corbata, por algún motivo no tenía la corbata. Como de unos 70 la estatura, bien parecido, no estaba gordo ni estaba flaco. Y le dije a esa persona, ¿y qué hacemos aquí? Y él nomás se reía. Y le digo, ¿qué hacemos aquí? Y él nomás se reía. Y cuando volteé a ver a mi otro extremo, a mi otro extremo derecho, había un hombre que estaba pegado con esa cosa negra que les digo, estaba pegado hasta las rodillas. Estaba así como que se le habían amontonado, como que le habían hecho un volcancito. Y a la par tenía un tipo de, un ser como con piel de, ¿cómo se llamaría esto? Esta cosa,
no, su piel no era así normal, sino su piel era como de langosta o algo así, era raro, rojiza, y no era de piel cueruda, sino como raro, rojiza, como langosta, piel de langosta más o menos. A pesar de que tienen un gran tamaño comparado al nuestro, les puedo decir que les andamos llegando como, no sé, en mi caso yo le llegaba como al ombligo si me iba a medir a la par de él. Y esa figura golpeaba a ese hombre con una hacha en esta parte de acá. Él estaba de espaldas. Este clase de, por decirlo, sería demonio. Esta clase de personaje golpeaba al hombre. Estaba atrás de él y lo golpeaba con la hacha. Era una hacha como de las clásicas, de esas antiguas que tienen como un giro así, son bien grandotas y tienen giro así. Y luego el mango de la hacha era delgado, no era tan grueso, era lo que yo miraba. Y esa figura lo agarraba así, ¡pah!, en esto de acá. Y el hombre gritaba. Yo la cara no le pude ver porque me dio la espalda, pero estaba de espalda, no es que me la dio, estaba de espalda hacia mí. Y como para allá era donde estaban los lamentos más grandes que habían, para donde apuntaba su cara de él. Y esta figura le seguía pegando hasta que se le trababa la hacha en esto de acá al pobre hombre. Y cuando la jalaba, se oía como el hueso sonaba. El hueso rechinaba la hacha en el hueso de esa persona a la que le estaba dando con el hacha. Y yo me quedé asustado en ese momento, de por sí me estaba quemando. Y decía yo, ¿cómo es que no morí con el golpe que me di? Y todavía estoy echando humo. Y me estoy cocinando y ya me había quemado todo el pelo. Y esa cosita que se pegaba lo que es lo negro, es pegajoso, caliente. De por sí te tocaba y como que te quemaba de una vez. Te quemaba. Y entonces, siguiendo con esta figura, le seguía dando y le seguía dando en esta parte de acá, como lo que era el monstruo, le seguía pegando a ese hombre. Le seguía pegando con la hacha, se le trabó, recuerdo cómo se le trabó y rechinaba cuando la estaba sacando. Y vengo y le digo al vato que estaba así bien vestido, que estaba frente de mí, hey, ayudémosle, te hagamos algo por él, ayudémosle, no lo dejamos ahí. Y él nomás se reía así, recostado en lo que era parte de esa cosa negra, y nomás se reía. Y eso era todo lo que hacía, reírse, parece que disfrutaba eso. Estaba como si estaba en su casa y yo, ¿y tú quién eres? Y él no contestaba, nomás se reía. Pero al voltear yo, las dos figuras que venían hacia mí ya estaban cerca de mí, ya iban llegando cerca de mí. Entonces, ¿cómo puede ser que, o sea, ahí fue cuando pensé y dije, esto no es un sueño, esto no es un sueño. Aquí seguramente me dio un heart attack, o sea, un ataque al corazón, y me fui al infierno, y esto fue lo que pasó, y de aquí ¿quién me va a sacar? Fue lo primerito que yo pensé en ese momento. Ahí fue cuando me di cuenta que ya estaba metido en el infierno. Y que ese era el infierno 100%. Y quiero que sepan que en ese momento yo me sentía más vivo que esta vida que tengo ahorita. Porque tu vista, a pesar de que estás en ese lugar, o cuando yo estuve en ese lugar, mi vista trabajaba más fuerte de lo que trabaja ahorita. Bastantísimo más. Mi oído era mucho más sensible a lo que era un sonido. A diferenciar los sonidos. Era tan sensible a identificar los sonidos. Luego, las dos figuras que venían hacia mí, uno de ellos estaba grandote, tenía una mano más pequeña que la otra. También la piel de uno de ellos era como piel de langosta. Y el otro también tenía la misma piel de langosta, pero no era rojizo, sino que era como menos rojo que el otro. O era uno más rojo que el otro. Los dos tenían la piel como de langosta o cangreja, o cangrejo, como le quieran decir. Uno de ellos tenía un cuerno en esto de acá. El otro tenía una manota grande. Eso era se diferenciaban. Uno era grueso y el otro era delgado. Recuerdo que cuando llegaron les dije yo, disculpen, ¿y dónde estoy aquí? Ellos dos iban hablando, pero yo no les entendía que hablaban. Si hablaban uno con el otro, ellos dos sí hablaban. Yo no les entendía que hablaban un lenguaje como... Nunca he escuchado ese lenguaje, no sé, es como escuchar árabe o no sé, es algo que nunca había escuchado. O sea, de por sí no les entendía nada. Y yo todavía, excuse me.
No, yo les hablaba nada más, recuerdo que les hablaba en español, ¿ok? Nada más les hablaba en español y yo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿dónde estoy? No les importó, ¿saben? Lo primero que hizo uno de ellos, me pegó con su manota grande en esto de acá. Recuerdo que todo lo que era mi oreja, con lo que es el cuero, con cabello, se hicieron así. Porque cuando me pegó, no es que nomás me pegó y se ha hecho así. Fue como un rozón con la mano, pero aún con el rozón recuerdo que me lanzó con lo que era el suelo, donde estaba la brea. Y recuerdo que yo me paré y nomás me ponía de regreso lo que era el cuero guindante, de regreso a lo que era mi cabeza, ¿no? Y ahí sentía todavía la grasa, esa cosa como grasa o esa cosa como chiclosa, negra, caliente. Sentía como se ensució lo que era parte de adentro de mi cuero, donde me lo topé a la cabeza. Sentía lo caliente todavía de eso, o sea, ya estaba sucio, lo sentía yo y lo podía sentir bien. Sentía, era demasiado detalle para que haya sido un sueño, ha sido más. Y eso no fue todo, me siguieron pegando y yo les hablaba, pero dan de cuenta que ellos hablaban su idioma como que si nada, nomás seguían un ritmo de habla, eso era lo que yo entendía nada más. Me agarraron de un pie y lo primero que me hicieron fue somatarme así. De por sí les digo, son mucho más grandes que yo y de por sí yo soy chaparro. Y en esa vida también era chaparro, no es que tenía un tamaño normal, simplemente mi tamaño normal no es eso era lo que tenía en ese momento que estaba. No estaba ni más grande ni más chico, era mi mismo tamaño. Y me seguían pegando y yo les decía ya no me peguen y no les importaba. Es como cuando tú haces, imagínate que tú haces tu trabajo de alguna manera como, no sé, como desarmar este pen es tu trabajo, quebrar este lápiz es tu trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a quebrar el lápiz, pero el lápiz habla, pero tú no le entiendes al lápiz. Lo quiebras y ¿qué sucede? El lápiz está hablando, tú no le entiendes si el lápiz habla. Tú nomás vas a seguir y vas a continuar y vas a hacer y vas a seguir haciendo. Pues así sentía que me trataron a mí, como si era algo que no les importaba, nada más lo disfrutaban hacer. Eso era todo. Luego de eso comencé y dije, Dios mío, sácame de aquí, no quiero estar en este lugar está horrible, ya no aguanto más, por favor ayúdame Señor, sácame de aquí. Luego a mi lado izquierdo apareció como una luz brillante, blanca, brillante, que hasta los ojos me golpeaba, de tan blanca y brillante que era. Y como de esa luz como que salió un hombre con una vara. Salió un hombre con una vara. Y cuando yo lo quise ver, ¿por qué digo un hombre con una vara? Porque le vi lo que eran las chanclas y los dedos y la vara. Y cuando quería verlo más para arriba, me quedaba así ciego. Me quedaba viendo brillante, no podía verlo. Pero el hombre que estaba bien vestido, ya que tenía la posición esta, ya no se cuadró muy bien, como que no le cuadró y ya se paró normal. Y le dije yo, Señor, sácame de aquí, porque yo lo que quería era salir de ese lugar. Y dijo esta persona que estaba al lado izquierdo mío, dijo, sí, está bien, ya eso fue suficiente, querías conocer este lugar, ahora ya lo conoces. Ya sabes lo que te espera si no te portas bien. Eso fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo esa persona. Querías conocer este lugar, ahora ya sabes lo que les esperan a los que no se portan bien. Esa fue la corrección. Eso fue lo que exactamente dijo. Y dijo el vato que estaba vestido de negro, que le hacía falta la corbata, que no sé quién era, pero parece que no le hacía nada ni nadie le hacía nada. Pero cuando apareció esa figura brillante, los monstruos que me estaban pegando ya no se movieron nada, ¿ok? Nomás como que gruñían, pero no decían nada, no se meneaban, se quedaron como frozen, así como intactos, ya no se podían mover, ya no se meneaban para nada. Y ahí yo me quedé y dije yo, como si ven, como una burla, como cuando tu mamá te quiere pegar y tu papá viene y te agarra y no le vas a pegar a mi niño.
Y yo, le hacía a su mamá, no sé si lo hicieron alguna vez ustedes con su mamá eso, yo lo hice muchas veces. En ese momento yo sentí lo mismo y lo que hice fue eso. Y yo todavía todo golpeado. Entonces esa figura bien presentable que había, estaba a una distancia, tampoco era que estaba tan lejos, ¿no? Pero tampoco era que estaba aquí enfrente de mí. Pero la cosa es que yo me paré y recuerdo que cuando uno está en ese lugar, uno como que Tomás repite lo mismo, como que tu proceso es pararte y seguir con lo mismo, a que te golpeen, seguir con lo mismo a que te golpeen. Ese es el proceso que hay. Bueno chicos, me cambiaron de lugar, ahora sí me sacaron del cuarto, ahorita regreso. Bueno, entonces en ese momento en el que esta persona, ahorita me acomodando la cámara un poquito, en ese momento que la persona esta llegó así, aconteció que el personaje que estaba cerca de mí, como les estoy mencionando, de repente apareció cerca de mí y lo único que hizo fue golpearme así, de esta manera. Me dio un golpazazo que no sé si han visto Dragon Ball Z, por si alguno de ustedes conoce a Kakaroto o Vegeta o esos que salen en el anime de Dragon Ball Z. Pues se dan de cuenta que el golpe fue similar a uno de esos personajes. Así mero fue el golpe que me dio. Ni por decir los demonios que me habían golpeado tanto, había sentido tanto dolor como ese. Eso fue algo increíble, un golpe que parecía pelota, como quien le pega a una pelota. Así fue el guamazo que me dio. Y donde topaba no es que estaba suave, estaba duro. Nada más que recuerden que como la brea es caliente, también sirve como poquito de almohada, pero caliente. Y así fue como rebotea, hasta chingleteé yo a las cosas así, con el chingadazo que me dio. Ahora bien, esta figura que se apareció y dijo, ya no lo toquen más, ya estuvo bien, después de que el vato bien vestido me pegó ese golpe, aconteció de que dijo, pero ¿para qué lo vamos a dejar ir si ya está acá? De todo modo él viene para acá, él es de aquí, ¿para qué se va para afuera? Dejémoslo aquí de una vez, no tiene nada que salir a hacer, de una vez todo va a regresar. Y eso era lo que le decía el vato bien vestido a la figura brillante, que pues no sé, pudo haber sido un ángel, pudo haber sido Jesucristo, no sé qué pudo haber sido, pero me imagino que tuvo que ser alguien grande, porque esta persona bien vestida, para mí, que no era un demonio, para mí esta persona bien vestida tenía jerarquía en el infierno, porque para que haya hablado con la persona que estaba a la par mía, que traía la vara y que nomás le podía ver yo con mis ojos lo que eran las sandalias y los dedos, y cuando me viste, y por cierto traía como una vestidura que le alcanzaba a ver entre las sandalias y los dedos, que era como cafés, no cafés, blanca crema era la vestidura que tenía, ¿ok? Esa era lo que le alcanzaba a ver entre los pies y las sandalias, que le guindaba lo que era la vestidura blanca crema, y luego en sus pies, abajo de sus pies, lo que para mí era brea, así cochina, así aguada y todo eso, para él se convirtió así como durito lo de abajo, donde él ponía su pie, todo era durito, negro, brilloso se hacía, por el brillo que él tenía, era algo raro y bonito a la vez, pero en ese momento me sentí protegido, ¿no? Pero donde él ponía el pie todo era así, se hacía duro como ver piso, pero en este caso era negro, y con el brillo que él daba de su reflejo era brilloso, brillaba de, no sé, era increíble. Y él ya dijo, bueno, dijo, ya estuvo bien, ya es tiempo de que regreses. Y yo quedé todo así, todo parecía, no sé, algo, sentía todos mis huesos quebrados, Ya ni esto de acá me preocupaba, porque ya sentía, y todavía estaba enterrada en la brea hirviendo así, todavía hacía la brea así. O sea, aparte que te pegan,
te quemas en la brea, tu cuerpo reacciona nada más a lo que es pararte y seguir llevando golpes. No es de que, hey, si vamos al infierno, vas a ver, ¿sabes qué hacemos? Mira, vamos a hacer algo, vamos a poner a hacer una rebelión en el infierno. No, eso no pasa. En el infierno estás muy cansado para hacer una rebelión. Además, en cuanto llegas, te están esperando, te dan la bienvenida y ya sabes cómo, ¿verdad? Y pues la neta, chicos, que eso sí fue el infierno para mí. Lo extraño es que como caí, regresé. Cuando regresé, dijo que ya no me pegaran. Me comencé como a elevar, a flotar, así todo parecía dulce, como ese trapito que le ponen a los dulces, ese papelito que le ponen a los dulces, más o menos así me sentía, iba para arriba, iba como flotando. Y en cuanto comencé a flotar, lo que era la brea pegajosa de mi cuerpo se comenzó a despegar, así como, es como las películas. A veces pienso que las películas tienen algo que ver con lo que es la realidad, porque de esa misma manera, así comenzaba a resbalarse lo que era el lodo de mi cuerpo hasta quedar limpio, y sentí como mis heridas se fueron sanando en ese momento, y seguía, conforme iba subiendo, el proceso de mi cuerpo se iba mejorando. Y iba subiendo no por mi voluntad, sino por voluntad de alguien más, que me estaba haciendo como elevarme como globo, así. Y de la misma manera que caí, de la misma manera subí. Tuve la misma experiencia. Subí, miré para abajo, negro, las brasas que hacían alrededor mío. Seguí subiendo y alcanzaba a ver las flamas como estaban arriba, así que era el vapor de las brasas que están aquí alrededor, más el vapor de la brea que está hirviendo abajo. Salían las llamas de esta manera. Y dije yo, me van a volver a quemar las llamas. Pero ya no, pasé las llamas, pero no me quemaron, no sentí nada. Hasta podía estar en el fuego, no me quemaba el fuego, iba para arriba, iba de regreso. Tampoco es que iba como Superman, no, iba a una velocidad, no es que iba así, iba a una velocidad e iba acostado. La velocidad que llevaba, e iba viendo hacia arriba, espalda abajo, pero esta vez iba para arriba. Seguí subiendo, hasta que lo mismo, como les dije, lo mismo que vi cuando caí fue lo que vi cuando subí. Las flamas no me quemaron, luego vi oscuro, y al ver la oscuridad, por primera vez en la vida, sentí que me salvaba. Normalmente la oscuridad asusta a cualquier persona. En mi caso, la oscuridad en ese momento fue lo mejor que me podía haber pasado. Estar en lo oscuro era lo mejor que podía, era lo mejor que sentía en ese momento. Sentí que la oscuridad era parte de mí. O sea, la oscuridad, en la oscuridad ya me sentía ya sentía que estaba salvo, porque ya no estaba hasta abajo, ¿no? O sea, estar hasta arriba, aunque esté oscuro y no se sienta tan bien, es muchísimo mejor estar en lo oscuro y no estar abajo donde están esa cosa hirviendo, caliente, las brasas y los monstruos pegándote. La oscuridad solo sería la oscuridad. Pero hagan de cuenta que si un día morimos y veamos que hay un camino oscuro y otro donde hay demonios o gente o cosas raras o brasas, de una me voy en el oscuro, aunque después ya sea un pozo y haga algo para caer. Pero esto sería una teoría, ¿no? Bueno, la cosa es que seguí elevándome, hasta que llegué el momento que llegué a mi cuerpo, exactamente como lo escuchan. De la misma manera que caí, llegué a mi cuerpo. Nada más vi oscuro y de repente sentí que ya mi alma, o lo que es mi espíritu, o lo que sea, ya no pasó. Y lo más hice así, ya abrí los ojos porque sentí que ya no pasa, y me sentía bien cansado, bien agotado, estaba ya sudando, y me levanté y Dios mío, ¿qué pasó, hombre? No, ya no quería dormirme, ya no tenía miedo de dormirme. Mi trauma de dormir duró por 3 meses, les puedo asegurar, chicos, yo no les estoy mintiendo, nada más que no me volví cristiano ni católico, nada de eso, sigo normal con mi vida, pero simplemente pues yo nada más les quiero decir que no es que solo los cristianos o solo los católicos o solo los testigos de Jehová o solo cosas así, o solo ellos
tengan este tipo de sueños. Sinceramente Dios escoge a quien le da sueños o a quien le da revelaciones. Yo en ese caso que tuve en ese tiempo, sinceramente después de ahí busqué de Dios, pero ya después la misma vida se te va poniendo un poquito complicada y comienza uno a brincar hacia un lado. En este momento pues vivo mi vida nada más como cual día normal, trato de portarme lo mejor que puedo, porque es lo mejor que se puede hacer, aunque sinceramente pues tampoco es que eso nos pueda llevar al cielo, pero sí nos puede llevar al infierno fácil. La verdad les digo, no sé casi nada de la Biblia, sé muy poquito, creo que sé menos que ustedes. Pero chicos, en verdad que eso me pasó. Y pues si quieres saber cómo es el infierno, pues pídele a Dios. A lo mejor te da la oportunidad de conocer eso y lo veas y te des cuenta de lo que es el infierno. No sé si a todos Dios nos podrá dar esos sueños, pero recordemos que supuestamente que si a Dios le pedimos se nos dará. Hay una cosa que tienen que saber, que las cosas no van a ser cuando nosotros queremos, sino cuando Él las quiere. Así que si le vamos a pedir algo, no es que quiero soñar el viernes porque el sábado me voy a echar unas cheves con mis amigos y no quiero pensar que fue el alcohol el que me hizo soñar eso. No, Él te lo va a dar cuando Él quiera, estés o no estés borracho, drogado o lo que sea que estés. Cuando Él te lo dé es cuando te lo dé, y Él escoge a quién se lo da. Y a veces es la pura verdad. Y saben que cuando todavía yo fui a una iglesia cristiana, no es hablar mal de nadie, nada más esto es me estoy desahogando, ¿ok? Me estoy desahogando, no estoy criticando a nadie, primero que nada. Fui a una iglesia cristiana, le platiqué al pastor de la iglesia sobre ese sueño que había tenido. Él me dijo, pues, eso, yo estaba desesperado en ese momento, o sea, yo lo primero que busqué fue una iglesia, ¿no? Entonces, me dijo, ¿estás seguro que soñaste, que viste eso? ¿Lo soñaste? Le digo yo, no, es que no sentí que haya sido un sueño, sentí que era más real que esta vida, que eso fue lo que sentí. Eso yo no lo veo como un sueño, yo lo veo como una realidad que yo viví, no es un sueño que viví. Y me dijo, no, es que a lo mejor tuviste un sueño y no, es que fue una realidad, si no estuviera aquí. ¿Sabe que llego a mi casa y tengo miedo a acostarme en mi cama porque siento que voy a irme de largo para abajo? Tengo miedo a dormir. Duré 3 meses, chicos, la neta. Duré 3 meses, no es que tampoco cabal, ¿verdad? Pero más o menos alrededor de 3 meses que yo tenía miedo de dormir porque sentía que iba a pasarme lo mismo. Y es que la experiencia que se vive en ese tiempo, o que viví en ese momento, es tan real que les digo que sentía que era más real que esto que estoy viviendo ahora, ¿sí me entienden? Y eso fue lo que me afectó mentalmente, porque era mucho más real. O sea, cuando tu ojo es mucho más agudo, tu oído es mucho más agudo, eso me hizo pensar que esa era la realidad de la vida, no esta en la que estamos limitados aquí a lo que es la vista, el escuchar. Escuchamos cosas, pero estamos limitados al escuchar y al ver cosas y al hueler también, porque en ese lugar, de por sí estoy en Arizona, ¿no? Pero en ese lugar el olfato, el oído y el ojo aumentan. Soy capaz de decirles que puede aumentar 3 a 4 veces más de lo que tenemos hoy en día. Eso fue mi experiencia mía. Es todo pero tan perfecto que si fuera en esta vida con esa habilidad, fuéramos unos héroes en hueler, escuchar y ver. Nuestra vista, todo es súper grande, a pesar de que estaba en el infierno, lo pueden creer. Y ahora si hubiera sido el cielo, ¿cómo hubiera sido? ¿Se imaginan? Pero chicos, les vuelvo a repetir, este video no lo hice ni por agarrar suscriptores, ni tampoco es que yo ande cargando una Biblia bajo mi brazo. No, yo soy una persona común y corriente que vive al día y nomás vivo mi vida normal. Es más, para serles sincero, ni visito alguna iglesia. Así que aquí no hay ningún pastor, no hay ningún cristiano, no hay ningún católico ni apostólico, nada. Simplemente soy yo, no sé nada de Biblia. Así que yo, en mi pensar mío, simplemente les puedo asegurar que el infierno es real. Cada quien toma la decisión de salvar su alma, porque
con cada quien me imagino que Dios va a juzgar en diferente, ¿no? Así que aportando lo mejor que podamos y ya saben, tratemos de hacer lo mejor que podamos porque no sabemos qué va a haber en la otra vida. Al fin y al cabo no estamos tan limitados aquí con lo que son algunas cosas, porque ven que a pesar de que tenemos libre albedrío, mientras tengamos a Dios primero y después es el resto, Dios nos da la oportunidad de salvación si nos portamos bien. Bueno chicos, yo me despido en este video. Voy a seguir subiendo videos, muchos más videos. También tengo algunas historias que estas son historias que les voy a platicar, que también las viví en mi vida personal, que también voy a subir esos videos sobre algún tipo de entidad que viví también al venir a Estados Unidos, que a Estados Unidos llegué en el 2004, llegué a Estados Unidos y hasta estos días estamos ya al 2019, 2018, el 19 creo que vamos, aún sigo aquí. Pues bueno chicos, nos vemos en el siguiente video, se me cuidan y en el siguiente video vamos a estar platicando a ver qué historia es la que voy a sacar a la luz para ustedes. Recuerden, siempre andamos subiendo videos de mecánicas y 3D printer y cosas así, todo lo que se nos cruza, ¿no? Pero todo tiene algo de lo que es la realidad. En mi caso, esta historia que les conté es real, 100% real, me pasó, lo viví, fue una experiencia, no sé si decirlo grandiosa o espantosa, pero la verdad es que la persona esa que me sacó de ese lugar, me imagino que ustedes han de saber quién fue. Chicos, todos son libres de comentar sus pensamientos y sus acciones, ya saben. Si no creen en Dios, ese es su detalle, cada quien con sus cosas. Yo nada más dejo este video aquí por si les interesa o no. Ya saben, en los comentarios abajo me pueden atacar sin lástima, no importa, igual aguanto hasta el final. Bueno chicos, hasta pronto, se me cuidan y chao chao, bye bye.